sí, lo que hemos estado esperando, un enlace tenemos con el doctor Víctor Zamora Mesía. Él es médico con una maestría en Gobierno y Políticas de Salud en Inglaterra. Él es exfuncionario de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Agencia para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Además, él es profesor universitario y él es exministro de Salud del Perú. Así que estamos pues con una persona recontraentendida en el tema para tocar justamente el análisis de la situación de salud en el país, ¿no? Muy buenos días, bienvenido a la Noticia con Poder, doctor Víctor Zamora. Muy buenos días, Mari y Cecibel. Gracias por la invitación a Radio La Poderosa. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de esta situación que estaríamos viviendo respecto a la salud aquí en el país. Estamos en emergencia sanitaria. Tenemos dengue, tenemos el tema de sarampión. Bueno, estamos tampoco ya limpios de tema de COVID. Y sobre todo este tema de denuncias por corrupción, doctor. Bueno, la situación del sector salud en general en el país no ha variado sustantivamente a pesar del fuertísimo impacto que tuvo la COVID en nuestra población. Y no ha variado de acuerdo a lo que todos esperábamos que sucediera, ¿no? A partir de las principales elecciones de la COVID. ¿Cuáles fueron? La primera, que vivimos con un sistema de salud muy precario. El déficit de recursos humanos, de camas, de equipos de laboratorio, en general, es muy, muy alto el déficit. Nos pone como uno de los sistemas de salud más precarios de América Latina. No es de extrañar así los resultados que hemos tenido, no solo de COVID, sino también, por ejemplo, como tú señalas, de la epidemia del dengue, que el año pasado nos puso entre los países con mayor mortalidad por dengue en el mundo, y hoy día lamentablemente estamos en esa misma situación. A lo cual se agrega los bajísimos niveles de cobertura vacunal que tenemos en este momento, que nos pone, como en el resto de enfermedades, en un altísimo riesgo de rebrote de enfermedades como sarampión y polio. De hecho, ya tenemos un caso de sarampión autóctono, lo que eleva aún más el riesgo de que podamos tener un brote de esta enfermedad. Entonces, en resumen, pareciera que no hemos aprendido nada. A lo que se agrega, como tú bien lo señalas, no una epidemia producida por una bacteria, por un hongo, por un virus o por un mosquito, sino producida por la corrupción. El sector salud en el Perú es uno de los sectores, si no el sector más corrupto, de acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, ¿no? Los niveles de corrupción en el sector salud, especialmente en lo que son compras de insumos, de bienes, de servicios, es muy lamentable. Pone al sector salud en una situación muy precaria frente a la posición de aquellos que queremos que se ponga más plata en el sector salud. O sea, si no tenemos camas, si no tenemos recursos humanos, si no tenemos medicamentos, lo que normalmente hacemos es pedir más plata para poder salir de esa situación. ¿Pero qué nos responden? ¿Por qué les voy a dar más plata si devuelven la plata? O se la roban. Es el hecho de Piura. Piura, por ejemplo, es una de las regiones donde el año pasado se puso dinero para enfrentar el fenómeno del Niño y solo ha gastado 3/4 partes de lo que le entregaron, y Piura encabeza el ranking de regiones más corruptas del país. Es muy difícil así avanzar en el sector salud. Bueno, es lamentable, pero es la situación, es el análisis de lo que realmente sucede respecto a la situación de salud, en este caso en Piura. Mire, todo lo que se puede entender aquí en temas de la corrupción. ¿Cómo se puede entender que lleguemos a esta situación, doctor Víctor Zamora? Porque estamos hablando de salud, un derecho fundamental, un derecho constitucional que tenemos que respetar. No sé. Bueno, yo creo que hay, entre varias razones, hay dos que yo rescato, ¿no? La primera
Bueno, podría decir que tres, porque la corrupción es un problema que afecta a todos los sectores. No afecta a todos los sectores por igual, pero sí afecta a todos los sectores. La corrupción es una enfermedad que está destruyendo el Estado peruano. Casi 12 soles de cada 100 soles que se le ponen al sector público se pierden por corrupción. Un segundo elemento no menor es el tema de la mala descentralización. Yo no estoy en contra de la descentralización, pero creo que en el sector salud hemos cometido errores fundamentales, sustantivos, que nos están afectando el ejercicio del gobierno en el sector salud. Por ejemplo, entre materia de corrupción, descentralización, y el tercero, que es el debilitamiento de la gestión pública, están produciendo que en Piura 2 hospitales, ¿no?, que son en los hospitales estratégicos de Ayabaca, Huarmaca, Huancabamba y Los Algarrobos estén en una situación de controversias legales. Incluso hay dos hospitales que hace 2 años no se mueven absolutamente nada. En plena epidemia del dengue, cuando se necesitan, además de otras cosas, recursos hospitalarios para atender a las personas enfermas, hay hospitales que se encuentran en estado de abandono, cuando debían ya a estas alturas del partido estar operando al 100%. Así es, doctor, es lamentable. El único hospital que está concluyéndose es el hospital de Sullana, gracias a Dios, y vamos a ver la capacidad para ponerlo en operatividad. Pero otro punto, doctor, hemos sido declarados en estado de emergencia sanitaria una vez más, porque ya es algo que se da constantemente, pero desde su experiencia, doctor, ¿hay algún resultado o solamente, como vemos nosotros, es como que damos estado de emergencia y ya se solucionó todo? ¿Qué resultados han habido para el cuando se ha dado estado de emergencia en su experiencia? ¿No hay algún resultado positivo cuando se da un estado de emergencia aquí en Piura? Mire, los estados de emergencia se deben dar cuando hay un alto riesgo de que exista una emergencia, por un lado, o cuando se ha producido una emergencia de manera súbita. Por ejemplo, un terremoto. O sea, un terremoto, se destruye la mitad de la ciudad, entonces se declara en emergencia para poder reaccionar rápidamente. No es el caso del dengue. En el caso del dengue, o por ejemplo el sarampión, la emergencia sanitaria debió ser declarada hace algunos meses para evitar justamente o tratar de reducir el impacto del dengue en la población. El ministro de Salud se negó de manera sistemática a declarar la emergencia, incluso rechazó la posibilidad de que existiera una epidemia. Esta semana el ministro tuvo que regresar sobre sus pasos, reconocer que hay una epidemia fuera de control, que está afectando 20 regiones del país, y recién ahora ha declarado la emergencia. ¿Para qué sirve declarar la emergencia? Por ejemplo, Piura es una de las regiones que tiene menor cantidad de médicos por su población. Tiene 7 médicos por cada 10.000 habitantes. Lima tiene 20. El Callao tiene 22. O sea, es una de las regiones, si no la región, con menor cantidad de médicos del Perú, por el tamaño de su población. No basta enviarle dinero a Piura para que contrate médicos, porque no lo va a encontrar. Los médicos no están en la Plaza de Armas dando vueltas esperando un contrato. Lo que se necesita es movilizar médicos de otras regiones, ayudar a los esfuerzos que se están haciendo en Piura. Además, los médicos de Piura ya deben estar absolutamente agotados después del año 20, 21, 22, 23. Deben estar súper agotados por el embate de la COVID primero y del dengue después. Entonces tiene que movilizar médicos, como se hizo durante la COVID, de Madre de Dios, de Puno, de Tacna, ¿no?, que están en situaciones de menor intensidad, movilizarlos hacia Piura, hacia La Libertad, hacia Ancash. Y además, no basta movilizar a los médicos, ellos tienen que trabajar en algún lugar.
En el caso de Piura se desmantelaron los hospitales de campaña, los hospitales temporales que se construyeron durante la COVID. Esas acciones que se hicieron durante la COVID solamente se pudieron hacer porque se declaró una emergencia. Espero que esta vez, esta emergencia, que ha sido declarada hace 2 días tarde, sirva para movilizar profesionales y poder poner infraestructura sanitaria, aunque sea temporal, para atender los casi 35.000, casi 40.000 casos de COVID y con cerca de 40 fallecidos, más de 45 fallecidos al día de hoy. Entonces hay que asistir al norte del país y para eso se declara emergencia. Doctor Víctor, usted ha sido ministro de Salud. Podríamos estar analizando también el tema de que el actual ministro, pues, como que no ha tenido esa muñeca para manejar esta cartera muy importante y que ya tendría que estar pensando más bien en dar un paso al costado, o todavía se puede hacer algo, no sé, en este tema de salud. Como repetimos, es un sector muy importante para la población. Mire, si el ministro de Salud no da un paso al costado por su responsabilidad política, debería hacer que algunas personas de su equipo salgan del mismo. El ministro de Salud tiene experiencia de gestión a nivel regional, a nivel local, tiene experiencia legislativa, pero se ha equivocado al designar en su entorno del Ejecutivo guiado por, o sea, sus designaciones han sido guiadas por compadrazgos y por vinculaciones partidarios-políticas. Debería dar licencia a todos esos funcionarios que él mismo ha colocado ahí, que no tienen experiencia, que no tienen conocimiento, y rodearse de gente que sí lo tenga. Porque existe gente con experiencia y conocimiento, tanto en Lima, en la sede central, como en las regiones. En Piura hay gente muy capacitada, con mucha experiencia en manejo del tema. En segundo lugar, hay que alertar el hecho, por ejemplo, de que por sarampión no se declaró la emergencia. Nuevamente nos enfrentamos a una situación de que puede haber una epidemia de sarampión. Se necesita vacunar por lo menos 1 millón de niños en muy corto plazo, y no va a ser posible vacunarlos a tamaña velocidad si no se declara una emergencia. ¿Para qué? Para facilitar la contratación de las enfermeras, para movilizarlas a los lugares donde se requieren viáticos, pasajes, alojamiento, y comprarle todos los insumos que requieren para ejercer su función lo más eficazmente posible. ¿Qué es lo que espera el ministro de Salud? ¿Que tengamos una epidemia de sarampión para recién declarar la emergencia de manera tardía, como está pasando con el dengue? Uh-huh. Eso no debe volvernos a suceder. Y creo que el ministro de Salud está rodeado de gente que no le está informando adecuadamente de la situación. Y si él está siendo informado adecuadamente y no está tomando las decisiones, él debería dar un paso al costado. Uh-huh. Clarísimo, entonces, doctor Víctor Zamora, con lo que debería pasar de ahora en adelante en el sector salud. Sí, doctor, en realidad han sido muy importantes sus aportes. Uh-huh. Sigo su trabajo personalmente, sé que usted siempre está aportando con mucha información, no solamente a nivel nacional, sino también fuera, y le agradezco mucho que haya tenido la deferencia con nosotros de poder darnos unos minutos de su domingo familiar para poder ayudarnos un poco a informar a la población de nuestra provincia de la situación real y que nuestras autoridades puedan tomar realmente cartas en el asunto para que no haya un costo social que lamentar, ¿no? En esta el agradecido soy yo, Mari y Cecil, por la oportunidad que me han dado para conversar con ustedes y a través suyo de dirigirme a la población de Piura y del país a través de Radio La Poderosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Que tenga un bonito domingo. Gracias a usted. Cuídense mucho. Bueno, vamos rapidito a un corte, y retornamos con ya lo último de la noticia con poder.